Antes de comenzar a crear una animación, es necesario tener una idea clara de la trama de esta. Y la mejor manera es a través de un storyboard, o guión gráfico en español. Con ella, a través de viñetas se podrá planificar la historia de nuestro proyecto animado. El storyboard no es solo usado para proyectos animados, sino que es fundamental para la preproducción cinematográfica, elaboración de series, hasta inclusive proyectos animados de unos segundos, como puede ser animaciones publicitarias. Hola, soy Fito, y en este video te enseñaré a utilizar uno de los mejores programas para la creación de storyboards. Con Storyboard Pro podrás crear storyboards en viñetas como Animatix. No importa qué programa de animación utilizas, pero sí deberás tener instalado Storyboard Pro de Toon Boom. Ahora comencemos. Empezaremos ejecutando el programa. Al abrirlo, nos aparecerá la interfaz de bienvenida, el cual es muy parecido a cualquier otro programa de Toon Boom como lo es Harmony. En nombre del proyecto renombraremos a nuestro proyecto. En este caso, lo voy a renombrar como ejemplo. En directorio de proyectos, si hacemos clic en examinar, se nos abrirá el explorador y desde acá podemos elegir en qué destino vamos a guardarlo. Abajo encontramos el espacio de color. Si es para pantallas, se trabaja en RGB. Luego el tamaño de cámara. Desde acá tenemos varias presets. En este caso, está por default en 1080 de 24 para HDTV. Esto quiere decir que es un formato en Full HD de 1080 píxeles, es decir, 1920 por 1080 a 24 fotogramas por segundo. En la parte inferior se nos detallará el preset que elijamos. Si deseamos modificar estos valores o este formato, haremos clic en más. Desde acá ya podemos renombrarlo al nombre del preset y desde acá podemos modificar los FPS, la anchura, altura. En la parte derecha nos aparecerán los proyectos que hayamos abierto. Si no lo encontramos, podemos hacer clic en abrir proyecto, se nos abrirá el explorador y desde acá podemos buscar al archivo que deseamos abrir. Ahora haré clic en crear proyecto. Al crearlo, si nos vamos a la ruta de destino, encontraremos una carpeta. A diferencia de otros programas que nos aparece un archivo, en este caso, Toon Boom trabaja en todos sus programas en base a carpetas. Si hacemos clic y entramos dentro de dicha carpeta, encontraremos las carpetas, las cuales son necesarias para el programa, como también el archivo para poder abrir el programa. La interfaz es muy similar a la de Harmony Toon Boom, que es el programa de animación de Toon Boom. Si ustedes ya saben usar Harmony, entonces con toda seguridad podrán aprender de una manera muy intuitiva a Toon Boom Storyboard Pro, ya que comparten herramientas como también interfaces. Ahora comenzaré a explicarles un poco sobre la interfaz de Storyboard Pro. En la parte superior encontraremos las distintas opciones del programa. Por debajo de este estarán varios paneles. En mi caso, el primero servirá para los atajos de archivo, para crear nuevo documento, para abrir uno, guardar o guardar como. Al lado estará el panel de edición, el cual nos servirá para cortar, copiar, pegar, eliminar, retroceder o deshacer. Luego las distintas vistas de Storyboard. Al lado de este encontramos un panel, el cual tiene herramientas para manejar la línea de tiempo, las herramientas de reproducción, y en este caso también tengo un atajo para el papel de cebolla. Luego el área más grande será el área donde dibujemos, la vista de escena. También esta estará compuesta por los distintos layers o capas. Al lado izquierdo encontramos la barra de herramientas con las distintas herramientas de dibujo como también de edición. Al lado derecho encontramos distintos paneles. En este caso tengo el de panel, el de propiedades de herramienta, color, librería. Y en la parte inferior encontramos la línea de tiempo, o en este caso las imágenes de miniatura que será donde se dibuje. Cualquiera de estos paneles son customizables. Si deseamos volver flotante a cualquiera de ellas, primero lo seleccionamos y luego, haciendo un clic derecho, arrastramos y soltamos y así se volverá en una ventana flotante. Si lo cerramos y lo deseamos ubicar en cualquier área, por ejemplo, que comparta espacio junto con la vista de escena, haremos clic en los paneles donde encontramos el símbolo de más. Desde allí lo buscamos y al hacer clic, este se abrirá. Si deseamos cerrarlo, nos ubicamos en el nombre de panel y luego con clic derecho elegimos cerrar. De esta manera podemos customizar toda nuestra área de trabajo. Y una vez que ya estemos conformes con ella, nos iremos a ventanas, zona de trabajo, y si elegimos guardar zona de trabajo como, se guardará como uno nuevo. Desde acá lo podemos renombrar. Y si deseamos que estos cambios se guarden en el mismo, nos iremos a ventanas, zona de trabajo, y lo guardaremos como zona de trabajo. Ya que estoy hablando de las zonas de trabajo serán las distintas distribuciones de los paneles que encontramos para cambiar la interfaz del programa. En este caso, si ustedes ven distinto a la interfaz de su Storyboard Pro, es quizás porque lo tengo modificado. Si lo desean cambiar, lo podemos ir activando los paneles como les he enseñado, haciendo clic en cualquier panel al lado del símbolo de más. Si deseamos cambiar por otro, nos iremos a ventanas, zona de trabajo y desde acá, en zona de trabajo, tendremos varios presets predefinidos, como también ubicaremos los que creemos. Al elegir cualquiera de estos, se cambiará la interfaz como también se activarán y desactivarán distintos paneles. De esta manera cambiará y así podemos modificarlo o crear distintas zonas de trabajo según lo que estemos haciendo. Ahora regresaré a la zona de trabajo de Drawing.
Ahora que ya entendemos la interfaz, comenzaremos con el dibujo y el uso de este programa. Antes de empezar a dibujar, si vemos donde yo ubique mi cursor, el panel se iluminará con un contorno rojo. Esto quiere decir que está seleccionado. Y esto es debido a que los shortcuts o atajos de teclado cambiarán dependiendo en qué panel tengamos seleccionado. Es decir, si por ejemplo lo ubico en esta parte y copio con control C, estaría copiando el dibujo. Pero si lo ubico en la parte inferior de las imágenes en miniatura y también hago control C, este caso estaría copiando una imagen de miniatura o un frame. Es por ello que se selecciona con un contorno rojo para saber qué panel está seleccionado. En mi caso, donde ubico mi cursor, se iluminará dicho panel, pero por default, generalmente esta selección de panel se tiene que hacer con un clic, es decir, primero hago un clic en esta parte y así quedará seleccionado este panel. Luego, en otra área también le tendría que hacer clic. Si desean que funcione al igual como está funcionando en el mío, nos iremos a Editar y Preferencias, o con el shortcut Control U. Y luego nos iremos a la pestaña de IU Global, y desde acá, en el estilo de la IU, activaremos Centrarse en ratón. De esta manera, donde ubiquemos el cabezal, quedará seleccionado el panel. Si lo desactivamos, deberemos primero hacer un clic para seleccionar un panel. Ahora, para comenzar a dibujar, tenemos distintas herramientas. Las más utilizadas serán el lápiz y el pincel. Si elijo, por ejemplo, el pincel y hago un trazo, estaríamos dibujando. Este tendrá el color que hayamos seleccionado en el panel color. Recuerden que si ustedes no tienen el panel color, irán a cualquiera de estas áreas de los paneles y luego harán clic en más y luego buscarán color. De esta manera, acá se activará. Si ustedes poseen una tableta o monitor gráfico, este reconocerá los distintos niveles de presión. Quiere decir que si hago un grosor delgado, sin presión, este saldrá delgado. En cambio, si hago el mismo grosor presionando, como vemos, el grosor de la línea habrá variado y se habrá dibujado más grueso. Esta variación la podemos modificar si nos vamos a propiedades de herramienta. Desde acá, en valores predefinidos, podemos elegir distintos pinceles que encontramos. Si desean modificar y customizar uno, haremos clic en este símbolo y así se cargará esta ventana. Desde acá podemos cambiar distintos parámetros de nuestro lápiz, como el tipo de pincel. En mi caso es circular, también lo podemos hacer para que sea diamante o cuadrado. También podemos cambiarlo a un vector sólido o a un vector con textura. También tenemos opciones para cambiar el suavizado, la transparencia, etc. El suavizado nos permitirá modificar y que Storyboard analice nuestro trazado para que elimine los nodos que lo conforman y así el dibujo quede más suave. Por ejemplo, si al suavizado lo subo, ahora si hago un trazo, con el scroll del mouse podemos acercarnos o alejarnos, veremos que habrá suavizado todas las líneas que he hecho y de esta manera el dibujo ha quedado de una manera más suave. Por lo contrario, si lo reduzco, ahora la intervención de Storyboard será menos y nos permitirá copiar las imperfecciones. Entonces, dependiendo de cómo estemos dibujando, ya que si lo mantenemos muy alto, a veces la corrección que hará el programa no nos permitirá hacer ciertos trazados, por lo que tendremos que bajar. En todo caso, siempre lo podemos modificar haciendo clic en este símbolo y yéndonos a suavizar. En mi caso lo voy a dejar en un 15. Luego, dependiendo de la herramienta que tengamos elegida, estas propiedades de herramienta cambiarán. Por ejemplo, estas son las propiedades del pincel. En cambio, si me voy a la herramienta de seleccionar, estas cambiarán. También, si elijo, por ejemplo, la herramienta de pintar, estas también cambian. Esto quiere decir que las propiedades de herramientas dependerá de la herramienta que tengamos seleccionada. Ahora, a cualquier dibujo que hagamos lo podemos seleccionar con la herramienta de seleccionar. En esta podemos dibujar y por donde pase el mouse lo seleccionará. Esto trabaja muy parecido a la herramienta lazo de los programas de Adobe. Si deseamos que se seleccione con una cuadrícula, en sus propiedades de herramienta, elegiremos marquesina. De esta manera se estaría seleccionando con una marquesina o cuadrícula. Si seleccionamos y luego presionamos la tecla suprimir, se eliminará. Si queremos deshacer lo que hemos hecho, presionaremos Control Z. Si ustedes poseen Mag, reemplazarán Control por Command. Por lo contrario, si después de eliminar quieren rehacer, presionaremos Control Shift Z. Entonces Control Z para deshacer y Control Shift Z para rehacer. Esto también lo podemos hacer si nos vamos a editar y desde acá encontramos deshacer y rehacer. Selecciono todo y luego lo elimino. Ahora, para irles explicando las distintas herramientas que encontramos, debemos entender algunos shortcuts o los atajos de teclado. Los shortcuts en Toonboom en general funcionan distinto que en otros programas. Es decir, que estos solo funcionarán mientras tengamos presionado la tecla. Por ejemplo, si selecciono la herramienta de pincel y luego lo ubico, vemos que su shortcut es la tecla B. Eso quiere decir que si me encuentro con otra herramienta, por ejemplo con la herramienta de pintar, si mantengo presionado la tecla B, tendré a la herramienta pincel, pero si la suelto, regreso con la herramienta que tenía seleccionada. En cambio, si a cualquiera de estos atajos también le sumamos la tecla Alt, es decir, por ejemplo, presiono Alt B, de esta manera quedará seleccionada dicha herramienta.
Entonces, si solamente presionamos una tecla, tendremos de manera provisional a la herramienta, pero si queremos seleccionarla, tendremos que presionar la letra más la tecla Alt. Ahora, para la herramienta seleccionar, usaremos la tecla S. Para la herramienta pincel, que será para dibujar rellenos, utilizaremos el shortcut, la tecla B. Por debajo encontramos la herramienta lápiz. Su shortcut es la tecla 9. Aparentemente los dibujos son los mismos. Por ejemplo, si a lo selecciono y voy a aumentar su grosor, para ello lo selecciono y luego me voy a propiedades de herramienta, voy a aumentar el tamaño máximo, veremos que ambas han quedado muy similares. Inclusive lo voy a bajar para que quede igual que la otra línea. Ya de esta manera tengo el mismo grosor. A simple vista, ambas líneas son iguales. Para diferenciarla, la primera la hice con la herramienta pincel y la segunda con la herramienta lápiz. La diferencia es que la herramienta pincel dibujará rellenos, mientras que la herramienta lápiz dibujará vectores. Esto quiere decir que si vamos con la herramienta del editor de contornos, su shortcut es la tecla Q, y selecciono al trazo hecho con la herramienta pincel, veremos que este está conformado por un relleno, es decir, que habrán vectores que estarán rodeando a dicho relleno. Si lo deseo modificar, selecciono cualquiera de estos nodos y así podemos ir modificando. Pero en sí no puedo modificar el grosor de este trazo. En cambio, con el lápiz, si lo selecciono, vemos que está compuesto por un solo vector. Esta es la diferencia entre vector y relleno. La ventaja del vector frente a relleno es que en este caso nos permite modificar a la línea como nosotros deseamos. También si la seleccionamos con la herramienta de selección, podemos cambiar el tamaño, ya sea el máximo o el mínimo. En cambio, si selecciono al pincel, vemos que estos cambios no se pueden aplicar. Mi consejo es que dibujen para los trazos limpios o el cleanup con la herramienta lápiz y con la herramienta pincel de una manera más libre. Ahora para borrar tenemos la herramienta borrador, su shortcut es la tecla E y servirá para borrar. Como vemos, estaría borrando tanto trazos como rellenos. Las herramientas que poseen este triángulo quiere decir que si mantenemos el clic sostenido, estas contendrán más herramientas. En este caso, por ejemplo, tenemos el seleccionar por color. Lo que hará es seleccionar a todo lo que contenga un color. Por ejemplo, si con la herramienta pincel, con el panel color, dibujo en distintas áreas algunas líneas rojas, ahora si lo selecciono con el selección por color, al seleccionarlo, estaría seleccionando a todos los trazos que contengan dicho color. Luego encontramos la herramienta de pintar. Esta lo que hará será pintar. Desde el panel de color seleccionamos cualquier color y al hacer clic, esta ya estará pintando. La herramienta que encontramos abajo es el cuentagotas y nos servirá para seleccionar un color. Luego tenemos la herramienta mano. Esta nos sirve para mover al lienzo, más no para mover las figuras, ya que para mover las figuras utilizaremos la herramienta de seleccionar. Esta herramienta, su shortcut será con la tecla del espaciador. Luego el resto de herramientas las iremos viendo con algunos ejemplos. Ahora para comenzar a dibujar, si hacemos cualquier dibujo, quedará como vemos en la miniatura. Si queremos añadir otra para la siguiente escena, en esta parte encontraremos distintos botones. Daría de manera independiente al primero. El siguiente botón nos servirá para crear una nueva escena. Si hago clic, como vemos, ya no dice 1, sino dice 2. Quiere decir que hay un dibujo de 1. Si acá dibujo y luego le agrego otro panel, estos dos estarían conformando la siguiente escena. También puedo hacer un distinto dibujo. Y acá como vemos sería de la escena 2 el dibujo 1 de 2. Sería la escena 2, el segundo dibujo de 2 dibujos. En cambio, esta otra pertenece a otra escena. Después encontramos el de nueva secuencia. Si hago clic, se estaría creando una secuencia distinta. Es decir, aunque las otras son dos escenas, la escena 1 y la escena 2, estarían agrupadas en una sola secuencia. Esta sería una nueva secuencia a partir de la cual continuaríamos con las distintas escenas. Ahora el cuarto botón será una adición inteligente de panel. Lo que hará es seleccionar cualquiera de estas según sea el caso. La siguiente nos servirá para duplicar los paneles seleccionados. Si mantenemos la tecla Control, podemos seleccionar varios paneles y al hacer clic en este botón, estos se duplicarán. Voy a deshacer con Control Z y para eliminar un panel podemos seleccionar uno o si no con Control varios y luego al hacer clic en esta hoja con menos se eliminaría. Si necesitamos una transición entre ambos, acá podemos hacer clic en Nueva Transición. De esta manera, como vemos, estaría uniendo una transición la cual comunicaría un panel o escena una con otra. Una vez que dibujemos, si deseamos poner play, haremos clic en estos símbolos. Si deseamos que estos se repitan, haremos clic en este botón para que se active la reproducción en bucle. Ahora, si vemos en cada dibujo que estemos haciendo, abajo tenemos un tiempo. Eso quiere decir que está predeterminado Storyboard para que cada panel tenga una duración de 1 segundo. Y como estamos trabajando en 24 FPS, que es en lo que se trabaja en la animación, quiere decir que este panel está conformado en realidad por 24 dibujos.
Si deseamos modificar ellos de manera individual, en las vistas haremos clic en este símbolo de música y ahora con esta herramienta de lupa nos podemos acercar. Acá tenemos un cabezal, el cual actuará como una línea de tiempo, y desde acá tenemos ya las distintas vistas de cada uno de estos frames. En este caso, cada segundo o cada panel está compuesto por 24 frames. Esta vista nos servirá para dibujar de una manera muy similar a si lo hiciéramos con cualquier otro programa de animación. Ahora regreso a la anterior vista. Si seleccionamos un panel y luego nos vamos al panel, encontraremos las características de este. En secuencia nos aparece el número 1, pero si lo deseamos lo podemos renombrar. Por ejemplo, lo renombro como intro. Abajo podemos hacer lo mismo con la escena. En duración podemos aumentarlo o disminuirlo. Si por ejemplo deseo que solamente trabaje medio segundo, entonces lo dividiríamos entre 2, que en 24 serían 12 frames. Al cambiarlo, ahora vemos que este tiene una duración de 12 frames. Luego podemos hacer algunas anotaciones de voz en cada una de las escenas. Seleccionamos y luego si hacemos clic en este símbolo estaríamos grabando. Luego presionamos stop y desde acá tenemos el botón de play para escuchar la anotación que tengamos. También podemos escribir diálogos, escribir notas de acción, slugging, notas, etc. Estas nos servirán como anotaciones. Si por ejemplo en estas escribo, ahora todas estas anotaciones estarían quedando en esta escena. Si me voy a otra, estas desaparecen, ya que todos los cambios o anotaciones que hemos hecho estarían quedando en el primer panel. Para la vista tradicional de Storyboard también tenemos estas otras. Si seleccionamos este botón, la tercera vista, se cambiará a la vista habitual que hemos visto en la mayoría de Storyboards. Acá también podemos cambiarlo a un espacio de trabajo horizontal, vertical, modo de presentación. Si en esta seleccionamos, veremos que desde acá podemos irlo seleccionando y ya toda la vista quedará en el centro. Y si deseamos salir de esta vista de pantalla completa, al lado de los colores encontramos este botón y con esto ya tendremos acceso a las opciones de Storyboard. Para regresar a la pantalla bienvenida, presionaremos este botón como una puerta roja. Ahora que ya saben la interfaz y cómo funciona Storyboard, comenzaremos con un ejemplo. Acá podemos directamente comenzar a dibujar o si no importar una imagen para usarla como referencia. Para importar nos vamos a archivo y luego importar. Luego tenemos las opciones para importar la imagen como una escena o para importarla como una capa. También podemos importar videos o imágenes como clips o pistas de audio que serán los sonidos. Elijo imagen como capa. Por ejemplo, selecciono a este dibujo que tengo de uno de mis personajes y lo podemos seleccionar, redimensionar. Si deseamos que se redimensione de manera simétrica, mantenemos la tecla Shift. Por ejemplo, voy a dibujar a este personaje que es Igor, haciendo como que está en esta esquina buscando algo, y luego por detrás de él aparecerá el otro personaje. Entonces ubico mi imagen como referencia, en este lado. Acá, en los layers o capas, vemos que la imagen que hemos importado se habrá ubicado en la parte superior. Si deseamos dibujar por encima, podemos crear una por encima, o si no, arrastrarla y colocarla por debajo. Esta capa de comments la voy a seleccionar y la voy a eliminar, ya que no la necesito. Y en la capa A puedo comenzar a dibujar. Pero si empezamos a dibujar va a ser un poco difícil debido a la opacidad o a la transparencia que tiene la imagen. Entonces para ello tenemos la mesa de luz. Esta la podemos activar con este botón en forma de foco. Al activarla, si seleccionamos una capa, las demás bajarán la opacidad. Con esto es más fácil poder dibujar. También en cualquiera de los paneles encontramos estas flechitas. Estas nos servirán para ampliar o para reducir o inclusive ocultar los paneles. Ahora, por ejemplo, me acerco donde él y puedo comenzar a dibujar. Cambio mi pincel a 20 puntos y así ya puedo comenzar a dibujar. Acá por default, al dibujar, esta capa se habrá creado como una capa vectorial. Eso quiere decir, si con la herramienta de seleccionar lo seleccionamos, son vectores. La ventaja es que podemos seleccionar a estos vectores y modificarlos. Pero en el storyboard es muy común dibujar en bitmaps, es decir, en píxeles, ya que así nos asemejaría más el dibujo a un lápiz y papel, ya que podríamos borrar los dibujos sin mayor problema. Entonces voy a seleccionar, lo elimino, y ahora en la parte inferior de las capas encontramos estos botones. El primero nos servirá para crear una nueva capa vectorial. El segundo nos servirá para crear una capa de bitmaps. El tercero para duplicar las capas. El botón en forma de carpeta nos servirá para agrupar capas y el botón del tacho para eliminar. En este caso voy a crear una capa de bitmaps, así que selecciono mi capa vectorial y luego con el tacho lo elimino y ahora crearé una nueva capa, pero esta estará hecha en bitmaps. Al tenerlo activo en bitmaps vemos que las herramientas vectoriales como lo era el lápiz se habrán desactivado, entonces solo tendremos la herramienta de pincel.
La ventaja es que ahora podemos dibujar como si lo estaríamos haciendo, por ejemplo, en Adobe Photoshop. Voy a modificar el tamaño del pincel y lo voy a dejar un poco más grueso, en 45 puntos. Y ahora puedo repasar al dibujo. Los storyboards pueden ser tan detallados como nosotros lo deseamos. Vale decir que cuanto más detallado esté, ya que el storyboard luego fácilmente lo podemos convertir en un animatic, nos estaría simplificando el siguiente proceso de la animación. Recuerden que para moverse mantenemos la tecla espaciador. No voy a ser muy perfeccionista, sino que voy a tratar de dibujar lo más rápido posible, ya que este será solo un ejemplo. Los storyboards generalmente no tienen un proceso de cleanup o de limpieza, sino simplemente los dejaremos que queden claro para que ya el estudio, nosotros mismos o el cliente pueda entender la idea. También es aconsejable que ustedes hagan un storyboard cuando estén trabajando en proyectos para clientes, ya que así podemos pasar nuestro storyboard para que el cliente sepa cómo va a quedar la animación. Y así, cuando haya el feedback o los comentarios, si se tiene que modificar, sería mucho más fácil modificar el storyboard que modificar la animación. Es por ello la importancia de tener este paso de storyboard antes de una animación. Ya tengo dibujado al personaje. Con los ojos puedo ocultar por mientras a la capa. También debajo de los ojos tenemos el candado. Este bloqueará y nos impedirá hacer cualquier modificación. Voy a quitar el candado. Acá tenemos al personaje. Voy a hacer que esté mirando hacia abajo. Así que voy a borrar y colocaré estos ojos. Voy a simular que está buscando en una caja. Luego, con la herramienta borrador podemos fácilmente borrar. Esto también lo podemos hacer con las capas vectoriales. Por ejemplo, creo una capa vectorial. Y acá haré este mismo ejemplo. Si nos acercamos y mantenemos la tecla T y luego hacemos un movimiento rápido, se eliminará el trazo que está en la intersección. Si por ejemplo lo que deseo eliminar es toda esta parte de la caja que está por detrás del dedo, me acerco y al hacer un clic se eliminará. Este movimiento debe ser rápido y solamente funcionará con vectores. Igual en esta parte, si deseo más bien eliminar los dedos, mantenemos la tecla T y así podemos limpiar fácilmente el dibujo. La voy a eliminar esta capa ya que solamente la hice para este ejemplo. Cabe decir que para que funcione esta herramienta, en las propiedades de herramienta debe estar elegido en modo lazo y no en modo marquesina. Ahora elimino esta capa. Tenemos al personaje que está buscando en esta caja. Si deseamos reducir la duración de esta escena, lo seleccionamos y luego en panel podemos cambiar la duración. También si nos vamos al modo de línea de tiempo y nos acercamos al panel, podemos reducirlo a la duración que deseamos. Por ejemplo, deseo que esté en medio segundo, que sería 12 frames, entonces lo ubico hasta 12 y así se habrá modificado. Después de que el personaje está buscando, voy a insertar otro panel. Como deseo ver dónde estaba mi personaje, activamos el papel cebolla. Voy a continuar con una capa de bitmaps, así que creo una bitmaps y elimino la vectorial. Ahora voy a dibujar nuevamente al personaje, pero en una distinta posición, simulando que está buscando dentro de la caja. A este también voy a cambiar la duración a 12 frames. Desactivo el papel cebolla, y así como vemos ya da la impresión que el personaje está buscando. A todo esto, en la capa de background, puedo dibujar un pequeño fondo. Para que se entienda, voy a cambiarlo a un color más suave. Si mantenemos la tecla Shift, podemos crear trazos rectos. Y luego con T, los eliminamos lo sobrante. Esto simulará una puerta. Con la herramienta de seleccionar, lo selecciono, lo copio con Control C. Y en la siguiente lo pego con Control V. Ahora inserto nuevamente otro panel. En este caso, deseo que el personaje esté igual. Así que me ubico. Y en vez de crear de nuevo, voy a duplicar el panel. Así que lo selecciono y lo duplico. Ahora, en la capa de background, dibujaré como que está saliendo Drácula. Entonces voy a importar también como una capa a otra imagen de mi personaje de Drácula. Lo voy a reducir por la perspectiva. Ahora creo otra capa por encima, también en bitmaps, y dibujaré a mi personaje. Ya no necesito la capa de la imagen, así que la selecciono y luego la elimino. Los storyboards pueden ser en blanco y negro, o si lo deseamos luego lo podemos colorear con la herramienta de pintar. Este de acá también va a tener una duración de medio segundo, así que lo acerco
hasta los 12 frames. Como era un duplicado, este también tenía una duración de 12 frames. Ahora lo selecciono y lo vuelvo a duplicar. Finalmente, haré que Drácula quede con cara sorprendida al ver a Igor que está rebuscando sus cosas. Así que voy a eliminar sus ojos. Como tengo activado el papel cebolla, puedo ver los dibujos anteriores. Ahora al mover el cabezal, vemos cómo está quedando. Este sería un pequeño ejemplo. Ahora si hago clic en play, podemos ver cómo está quedando el storyboard. A esto podemos hacerle algunas anotaciones. Por ejemplo, selecciono este primero y acá, como nota de acción, puedo escribir Igor buscando caja. Luego selecciono el siguiente, en este no sería necesario ninguna nota. Y acá pondría, por ejemplo, Drácula sorprendido. Si lo deseamos ver en una vista normal de storyboard, haré clic en este icono. Y así se nos ubicarían todas las viñetas como los storyboard normal. Si lo queremos convertir en una imagen de PDF, también podemos previsualizarlo. Buscamos el modo de espacio de trabajo en vista PDF. Y así tendríamos una vista previa de cómo quedaría en un PDF. Ahora para exportar nuestro storyboard, acá tengo el ejemplo de un storyboard de una de mis animaciones. Voy a hacer clic en play para que ustedes puedan ver cómo queda. Así como vemos, ya el storyboard tiene movimiento. Si lo deseamos lo podemos exportar como video, o si no también como una imagen clásica de PDF. Acá estoy narrando a toda la historia que va a tener mi animación. En esta, si me voy a la vista de PDF, acá tenemos con distintas anotaciones a cada una de las escenas. Para convertirlo o exportarlo en PDF, nos vamos a Archivo, luego Exportar y elegimos PDF. Acá tenemos distintas orientaciones. Por ejemplo, si deseo que se comparta como un overview de 2x4 paneles, luego en ruta de destino hacemos clic, elegimos la ruta de destino, lo renombramos si así lo deseamos, y luego hacemos clic en exportar. De esta manera se habrá creado el storyboard de toda la animación. En la parte superior tendremos la duración, el nombre de la escena, el número de panel, como también si es que hemos anotado cualquier anotación, ya sea de acción, de voz o etc. Esta fue una de ellas. Si lo deseamos podemos cambiar a muchas más previsualizaciones según nuestras preferencias. Para convertirlo como video, regreso a la vista normal, claro que esto no es necesario, y nos vamos a Archivo, Exportar, y luego elegimos Película. Acá tenemos un formato, el H264 en extensión MOV. También en la ruta de destino elegimos la ruta de exportación y haré clic en exportar. Una vez exporte tendríamos el video. De esta manera ya tenemos más clara cómo va a quedar nuestra animación. Como les mencioné, nosotros podemos dibujar directamente el animatic, que será ya una animación más tosca antes de llegar a la animación final. Esto lo podemos hacer directamente en Storyboard Pro antes de pasar al programa de animación. Ahora, si ustedes también trabajan con otro programa de Toon Boom, que es Harmony, que es el programa de animación de Toon Boom, nos permitirá una compatibilidad total con Storyboard Pro. Para pasarlo a Harmony, nos iremos a Archivo, luego también elegimos Exportar, y acá encontraremos la opción de a Harmony. Lo seleccionamos, también elegimos la ruta de destino. Luego tenemos también las demás opciones que teníamos en los otros paneles de exportación. Desde acá podemos elegir la resolución. Yo deseo que sea al mismo tamaño que he creado en el storyboard, que será el Full HD. Luego tenemos la opción de generar una escena. Esta puede ser por selección o por escena. Es decir, que se creará una escena por selección o una escena por escena. También tenemos la opción para optimizar las imágenes estáticas. Si deseamos que sea solo un rango, desde acá lo podemos seleccionar, o si no, todo. Haré clic ahora en exportar. De esta manera se habrá creado una carpeta. Si la abrimos, vemos que ya se habrá creado un archivo de Harmony. Lo voy a abrir. Y así como vemos ya se ha creado en una capa de Animatic a toda la animación. Esta tiene la duración en frames que hemos dispuesto en Storyboard Pro. En otra capa superior tenemos a los paneles. También en Lip Sim, si es que es necesario para el Lip Sim, una capa de cámara. Y ahora si hago clic en Play, vemos que ya tenemos el storyboard en Harmony Toon Boom listo para comenzar a trabajar con la animación final. Ahora si tenemos otro programa de animación también lo podemos pasar. Para ello lo ideal es que lo convirtamos en un formato de SW. Nos vamos a Archivo, luego Exportar. Y luego en formato de película lo cambiamos a SWF. Con este tipo de archivo será compatible con la gran mayoría de programas de animación.
También elegimos la ruta de destino y haré clic en exportar. Ahora nos podemos ir a nuestro programa de animación. Por ejemplo, me iré a Adobe Animate. Creo un nuevo archivo, también en Full HD, en 24 FPS. Y ahora ya podemos importar el archivo. Presiono Control R para importar y seleccionamos el archivo SWF. Con esto ya tenemos también al animatic o al storyboard creado, listo para comenzar a trabajar la animación en este programa. Como hemos podido ver, Storyboard Pro nos permite crear guiones gráficos como animatic, pasos muy importantes para planificar nuestra animación. Recuerden que si quieren aprender más sobre animación, dibujo digital y el uso de diversos programas, aquí en Fitutut encontrarán muchos cursos y tutoriales al respecto. También si desean aprender a profundidad animación y arte digital, convirtiéndose en miembros del canal tendrán acceso a cursos exclusivos. Puede ser uno de ellos haciendo clic en Unirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal por formar parte de la comunidad y apoyar mi trabajo. Por favor, apóyenme compartiendo mis videos, dándole like y sobre todo suscribiéndose si todavía no lo están. Si se quedaron con alguna duda o sugerencia, por favor déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.